Capítulo 2. Amanece en el valle del Río Grande. Se siente una oleada de calor mientras giran remolinos de polvo. El sol pega duro, reflejando el agua en los canales palmeados que serpentean de verde la ciudad, contrastando con los lotes baldíos de tierra seca en el centro de la misma, donde fragmentos rotos de vidrio brillan al sol como joyas perdidas que se deshacen bajo los pies. El 8 de abril de 1989, un hombre muy atractivo de cabello oscuro bajó de su Mercedes plateado en esa luz de la mañana. Sus caros zapatos marcaban un ritmo constante en las aceras agrietadas y polvorientas del centro de Brownsville, pasando frente a los escaparates de las tiendas. El hombre no se detuvo, ignorando las tiendas de moda baratas. Sus gustos eran más caros, como Gucci y Ralph Lauren, no del tipo de tiendas como Woolworth. Era una figura familiar en Brownsville, pero pocos sabían su nombre. Las cabezas se giraban para observarlo en silencio mientras pasaba. El calor parecía no tener ningún efecto visible en el hombre. Su camisa y pantalón blanco estaban impecables sin rastros de transpiración. Alrededor de su cuello, 4 o 5 cadenas y amuletos, 2 de oro y los demás de cuentas, sonaban como las llaves de un vigilante. El resplandor brillante de la mañana rebotaba sobre sus lentes oscuros, enmascarando sus ojos de la vista. El lugar que buscaba estaba en la calle Washington, cerca de la esquina 11, una pequeña tienda de Brownsville llamada La Esmeralda, apenas a 3 cuadras del puente hacia Matamoros. La Esmeralda era una tienda donde vendían hierbas, un lugar pequeño y estrecho con estanterías llenas de plantas curativas secas, bolsas de incienso especial, veladoras y figuras de santos católicos. En el interior había un ventilador de piso encendido, y al abrir la puerta se dejaba salir al exterior una mezcla de extraños olores, haciendo notorio para los que saben de esas cosas que la Esmeralda era un lugar dedicado a la fe y la magia. Los brujos mexicanos solían comprar hierbas para curar las enfermedades del alma. Para ellos, la verdadera raíz de la enfermedad y de la mala fortuna. También compraban incienso para la buena suerte, jabón para limpiar las maldiciones, aceites que al frotarse en la piel aseguraban riqueza y prosperidad. Incluso los clientes que tienen fe en la magia se consideran los más devotos de los católicos. Así es en una tierra donde la magia siempre ha existido, arraigada en un pasado lejano donde los indios coahuiltecos, mucho antes que los europeos, habitaron el valle del Río Grande. Aún 1000 años después, la anciana devota que acude a la iglesia puede dar pisotones ante la vista de un niño. De esta forma, su madre puede saber si su hijo tiene mal de ojo. Detrás de los objetos mágicos que se venden en las estanterías de la Esmeralda, se esconden cosas más oscuras y extrañas, no malas en sí mismas, pero sí capaces de maldad si alguien así lo desea. Son objetos de brujería. Así, detrás de la estatua de San Lázaro está Ochosi, un pequeño arco estilizado y una flecha de hierro, símbolo de una de las deidades de la mágica religión caribeña conocida como santería. Aunque no es nativo de México, cada vez se le va conociendo más. Si se le ofrece el sacrificio adecuado con sangre de pollo y cabra, el dios cazador Ochosi podía evitar la policía y la cárcel, muy útil para ciertos trabajos en la frontera. En la siguiente estantería se encontraba la estatua con la malvada mueca de Eleguá, el dios de los caminos, la misma figura hallada en la suburban en el rancho Santa Elena. Hay quienes le tienen aprecio porque Eleguá puede decirte cuándo hacer transacciones de droga y cuándo no. Necesito un poco de palo azul, dijo en tono severo el cliente vestido de blanco al hombre detrás del mostrador. El dueño de la tienda, Luis Valdés, al igual que su cliente, era de ascendencia cubana. Cuba es el hogar de Ochosi y Eleguá. Valdés sabía que la hierba era usada en los ritos de Palo Mayombe, una religión oscura hermana de la santería. Los esclavos africanos llevaron ambas religiones al Nuevo Mundo, donde se fusionaron con las creencias católicas y aparentaban ser similares. Pero mientras el sacerdote santero busca la buena suerte y la salud, el palero más a menudo busca la venganza y la muerte de sus enemigos. Los seguidores del palero suelen llamarlo padrino. Valdés miró con cautela a su cliente. El cubano ya había ido antes a la tienda, generalmente acompañado de una mujer alta y delgada llamada Sara, de quien suponía que era su sacerdotisa, porque siempre había una sacerdotisa en Palo Mayombe.
Pero esta vez el hombre había venido solo. No tengo palo azul, le dijo Valdés, pero puedo pedirlo. Tardaría unos días. No importa. El hombre se quebró. No puedo esperar unos días, le dijo. Tenía que lanzar ciertos hechizos y no tenía tiempo que perder. Se quitó los lentes de sol y le dio una mirada superficial a los estantes, con ojos velados y sin emoción como los de un lagarto. Luego le dirigió una mirada fría a Valdés, quien intentó sostenerle la mirada, pero solo pudo hacerlo unos segundos. La habitación de repente se sentía sofocada a pesar del ventilador. El tendero se dirigió nervioso detrás del mostrador. Por fin, el cliente terminó de revisar la tienda y pidió varios tipos de otras hierbas. Valdés recogió los objetos y los envolvió en un periódico viejo, colocándolos en una bolsa de papel marrón. Sin palabra de agradecimiento, el hombre le pagó y firmó en el libro de recibos de Valdés. Luego salió de la tienda y sus pasos comenzaron a alejarse. Después de un momento, Valdés miró la firma en su libro de recibos. Adolfo de Jesús Constanzo. El padrino había ido a buscar hierbas después de enterarse de que la policía estaba rondando el rancho. Eso solo significaba que la policía estaba investigando a la familia Hernández y el tráfico de drogas a través del rancho Santa Elena. Constanzo sabía que hasta ahora los agentes no conocían su identidad, ni sospechaban de lo demás que ocurría en el rancho. Solo conocían al clan Hernández, la capa externa de la organización del padrino, detrás de la cual podía operar con seguridad oculto a la vista. Creyó que con las hierbas y los hechizos correctos podría mantenerlos alejados. Y si en el proceso tenía que deshacerse de la familia Hernández, sería culpa suya por dejarse atrapar. Con las hierbas en el asiento del copiloto, Constanzo condujo su Mercedes cuidadosamente a través de la ciudad, de regreso al Holiday Inn sobre la autopista, donde todo estaba preparándose para la mayor transacción de drogas en meses. Como siempre, obedeció cada señal de tránsito, manteniéndose dentro de los límites de velocidad. El padrino no se dejaría atrapar por algo tan estúpido como una infracción de tránsito. Estaba orgulloso de su perfecto historial de manejo. Se sintió sumamente irritado cuando supo el motivo que había llevado a la policía al rancho, por el idiota impulso de Serafín el Chaparro, pasándose el puesto de control. Constanzo le había gritado y amenazado con tomar su alma y lo dejó lloriqueando en un rincón. Constanzo había llegado a Matamoros desde la Ciudad de México y había escogido cuidadosa y deliberadamente a la familia de narcotraficantes Hernández, que habían estado desesperados y sin rumbo. El líder por defecto, el hermano menor, Helio, era vicioso y muy influenciable, fácilmente impresionable. Lo mejor para Constanzo es que ninguno de ellos era muy brillante, lo cual convenía a las necesidades del padrino. Lo dejaron entrar en su círculo y practicar su magia. Pero ni siquiera Constanzo pudo prever la estupidez de Serafín. ¿Cómo pudo pasarse el control de la policía cuando esa misma semana planeaban trasladar una tonelada de marihuana a través de la frontera? Habían tardado más de un mes en cerrar el trato por un valor de $300,000 en efectivo. Y sin embargo, Serafín había llevado a los policías al rancho donde tenían toda la droga guardada, aunque milagrosamente los agentes no habían encontrado el escondite. El padrino sacudió la cabeza mientras conducía, recordando con satisfacción, como para los Hernández, esto había sido una prueba más de su poder mágico. Sin embargo, nunca había pensado que alguno de sus seguidores tomaría su promesa de invisibilidad tan literalmente. Sin embargo, el padrino no pudo evitar sonreír ante la fe ciega que había inculcado a los seguidores de su creciente culto. Creían todo lo que les decía y hacían todo lo que les pedía. Sara, su sacerdotisa, quien se encargaba de enseñar a los seguidores las prácticas y creencias de Palo Mayombe, merecía mucho crédito por eso. Había hecho bien su trabajo. Quizá demasiado bien, pensó Constanzo. La temían casi tanto como a él. En algún momento tendría que ocuparse de esa alta mujer que lo esperaba pacientemente en el Holiday Inn. Pero por el momento, a pesar de la interferencia de la policía, las cosas parecían ir bien. Un escudo mágico los protegía. La misma noche del paseo de Serafín, la banda había ofrecido un sacrificio para contrarrestar cualquier amenaza. Habían llevado a uno de sus enemigos al rancho y su alma había sido entregada a los espíritus, una ofrenda sangrienta en el templo secreto del padrino.
La ceremonia no había sido tan buena como la del gringo. Desde entonces, no habían tenido otra tan buena, pero había servido a los fines de Constanzo. El viaje a la Esmeralda por objetos de magia solo fue una precaución extra, una idea de último momento. Constanzo estaba confiado, en parte porque la policía, al parecer, no había descubierto nada. Los agentes habían regresado al rancho 3 días después del incidente del puesto de control, señalando el lugar. Mientras esperaban la información de la DEA, los agentes se habían impacientado y regresado al rancho Santa Elena para interrogar al cuidador, pero cometieron el error de decirle a Domingo que eran policías. Lo habían hecho para asustarlo y funcionó. Domingo, balbuceando, admitió que antes había mentido y que sí sabía quién era el dueño del rancho, la familia Hernández. Sin embargo, no he estado aquí mucho tiempo, dijo el vigilante. En febrero yo pasaba por aquí y los señores Celio y Ovidio me ofrecieron el trabajo y yo les dije que sí. Helio Hernández, aunque era el más joven, era el que parecía estar a cargo, les dijo Domingo. Era de temperamento voluble, furioso un momento y al otro se mostraba generoso. Ovidio era el mayor, más amable, pero en un momento su mirada podía tornarse asesina. ¿Qué más? Le preguntó Morales cuando Domingo se quedó callado. ¿O tenemos que arrestarte? No, exclamó Domingo, pensando en las terribles imágenes de la cárcel. Todo parecía normal, pero después me di cuenta de que los jefes hacían actividades sospechosas. No sé qué, pero están haciendo algo. ¿Qué hay en el almacén? Preguntó Morales. Nada, está vacío, respondió Domingo. Los agentes lo siguieron presionando, pero Domingo, asustado como estaba, no decía más. Esto frustró a los agentes mexicanos. Seguían sospechando de actividades de narcotráfico en el rancho, pero sin más información útil no podían justificar una búsqueda forzada en el lugar. El almacén estaba cerrado y Domingo no tenía llave. Si entraban y no encontraban nada, la investigación estaba arruinada y los Hernández sabrían que la policía había estado allí. Finalmente los agentes se fueron, advirtiendo al cuidador que mantuviera la boca cerrada. Si dices algo, te va a ir mal, le dijeron los agentes. Domingo asintió vigorosamente. No voy a decir nada. Como era de esperarse, cuando se fueron los agentes, Domingo rápidamente se dirigió a la casa de Aurelio Chávez, el capataz del rancho, y le dijo sobre la visita de la policía. Domingo no sabía mucho, pero sí se había dado cuenta de una cosa. Había gente que entraba al rancho y nunca más salía, como el niño rubio que había visto el mes pasado, pero no lo había mencionado a los agentes. Domingo no tenía intención de sufrir un destino similar si decía algo. Ninguna cárcel lo asustaba tanto como lo que le podría pasar en el rancho Santa Elena. Así que para protegerse, le contó todo a Chávez. Chávez era parte del culto y seguidor de Constanzo. Inmediatamente le llamó a Helio Hernández para contarle lo sucedido, y éste llamó al Holiday Inn, donde se hospedaba el padrino, para contarle las malas noticias. Realizaré una ceremonia, dijo Constanzo. Estaremos protegidos, como siempre. En 4 días tendrían que mover un cargamento de marihuana a través del río para unos compradores de Texas. Ante esto, el repentino interés de los agentes debería de haber preocupado a Constanzo y sus seguidores, ya que podrían quedar expuestos. Sin embargo, la única reacción de Constanzo fue su visita a la Esmeralda en busca de objetos para realizar una de sus ceremonias de protección mística. Por otro lado, y como era su costumbre, los muchachos Hernández continuaron pavoneándose por la ciudad, seguros que el padrino los protegería con su escudo mágico. Y por fin, el 8 de abril, cerraron el trato, ansiosos del dinero que les traería esa transacción, despreciando ser atrapados, sintiéndose invencibles. Las drogas fueron trasladadas hasta el otro lado del río, entregándoselas a alguien que conocían como Chacho, el representante de la parte compradora, quien les entregó una maleta llena de dinero. Con el conocimiento de que la policía los estaba investigando, la banda eligió un punto del río que sabían que los federales no podían ver desde la carretera a Matamoros. Lo que no sabían es que en una investigación aparte y coincidente, agentes de la DEA del lado de Estados Unidos habían establecido un puesto de vigilancia directamente enfrente del rancho Santa Elena. Los agentes de aduanas de Brownsville
Los mismos que habían formado un grupo de búsqueda para encontrar a Mark Kilroy habían recibido el pitazo de que una gran carga de marihuana se movería la noche del 8 de abril en ese lugar. No tenían idea de quiénes eran los traficantes. Se les decía el juego, pero no los jugadores. Los agentes de la aduana estaban vigilando exactamente el lugar que Helio había elegido para hacer la transacción. Poco después de la medianoche, tras 3 horas de vigilancia, los agentes de la DEA dejaron su puesto asumiendo que era el punto equivocado. Les habían dicho que la transacción se llevaría a cabo más temprano, esa noche, y simplemente se rindieron. Media hora más tarde, las drogas fueron transportadas a través del río, una vez que los Hernández, en su puesto de observación, dieron la señal. A pesar de la vigilancia de los policías en la frontera, las drogas llegaron a su destino sin esfuerzo, como por arte de magia. El brujo Constanzo se llevó todo el crédito por el aparente milagro, pero su suerte no estaba destinada a seguir. Mientras que los agentes de la DEA perdieron su oportunidad de atrapar a los traficantes, el comandante Benítez había regresado de Arizona y se preparaba para hacer sus movimientos contra la familia Hernández en el lado mexicano. A la mañana siguiente del domingo 9 de abril, el comandante asignó a varios agentes para vigilar el rancho y la guarida de los Hernández en la avenida Lauro Villar, en Matamoros. Los agentes de la DEA en Brownsville ya habían obtenido la información que les había solicitado Benítez sobre el teléfono celular encontrado en la Suburban Azul, además de otros teléfonos celulares propiedad de una compañía llamada Hernández Ranches Inc. Benítez estaba asombrado por su arrogancia. Ni siquiera se habían molestado en usar un nombre falso. Con los números en mano, Benítez había comenzado a escuchar las llamadas telefónicas de la banda. Escuchando con entusiasmo ese domingo por la mañana, lo primero que oyeron fue a Serafín el Chaparro, jactándose de la enorme carga que le habían llevado a Chacho la noche anterior. Benítez sabía que esto le daría ventaja para futuros interrogatorios. Era importante que los sospechosos creyeran que lo sabía todo. Después, Serafín dijo que iba a encontrarse con su tío Helio en la casa de Lauro Villar. En cuestión de minutos, Benítez ya tenía a 2 de sus mejores agentes apostados en el lugar. Lo último que escuchó Benítez antes de que Serafín colgara fue algo sobre un hombre que le decían padrino. ¿Quién será?, se preguntó Benítez. Sus agentes se encogieron de hombros. A eso de las 10 de la mañana, la vigilancia dio sus frutos. Los federales, vigilando la casa de la calle Lauro Villar, vieron a 2 hombres jóvenes bajarse de una camioneta roja con placas de Texas y luego entrar por la puerta principal. Uno era blanco y de baja estatura, con un bigote largo muy grande para su rostro. El otro era moreno, más alto y con paso ligeramente afeminado. Vestidos con pantalones vaqueros de diseñador y costosos relojes de oro, eran solo un par de niños ricos mimados que venían a recoger su parte de la recompensa de la transacción de la noche anterior, dijeron los agentes.